Esta sesión de instalación del Congreso estuvo marcada por los abucheos, los gritos y los aplausos, que no es común verlos en el salón elíptico del Congreso de la República. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Siguiente punto. El presidente de la República, durante su discurso en el inicio de sesiones del Congreso, insistió en su reforma laboral, insistió en que va a presentar unas leyes que le permitan implementar el acuerdo de paz y una reforma agraria. Adicionalmente, dijo que presentará nuevamente la reforma a la salud ante el Congreso de la República, pero esta vez mucho más concertada con otros sectores. Quiero comenzar estas palabras básicamente pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la UNGRD. Lecciones que hay que recoger de esos hechos aún en proceso de investigación. El señor Olmedo nunca fue una transacción política de ningún grupo aquí presente ni ausente. Él viene de la izquierda, lo cual de la izquierda desde hace décadas, lo cual hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico, no hay una barrera ideológica que divida a las gentes de la política, a la ciudadanía misma, entre fuerzas que no son corruptas y otras que sí lo son. La corrupción en Colombia en realidad es una cultura, atraviesa todo, está entre los más ricos, pero también entre los más pobres, está entre quienes tienen más responsabilidades y quienes no las tienen. Obviamente hay una mayor responsabilidad en torno a la construcción de esta cultura de la corrupción, cultura entre comillas, porque no es una cultura, es una autodestrucción. Viene siendo mucho más responsable indudablemente el líder político, la persona que tiene peso dentro de la sociedad por alguna razón pública o privada, que cualquier ciudadano del común. No esperé de Olmedo una actitud como la que hemos encontrado. La administración está seriamente comprometida en recuperar los dineros y obviamente le corresponde a la justicia ese mismo hecho y la investigación. Que un hombre se degrade de esa manera es terrible. Muchos de sus amigos murieron asesinados en el empeño de cambiar a Colombia. Me cansé de estar esperando que las víctimas climáticas que hemos tenido en este gobierno y por montones y cada vez más tuvieran algún tipo de resarcimiento a través de la UNGRD, que para eso fue que se creó, y nunca llegó nada. Había otra agenda. Los dineros iban para otra parte y el objetivo de esas otras regiones no era el que hubiera allí desastres o cosas parecidas, sino que era una manera de robarse el dinero. Y por eso tengo que pedir perdón, porque yo fui el que lo puse allí. Y en eso hay una responsabilidad política. Las teorías de la política siempre hablan de ello y tengo que asumirla. Y por eso les pido a ustedes, como representantes del pueblo, y al pueblo, perdón, por lo que ha acontecido. La agricultura de Colombia ha crecido. Comparado a los periodos anuales, llegó a tener 9% el mes pasado de crecimiento, y sobre todo concentrado en la producción agraria de alimentos. Esa es una buena noticia, en mi opinión. En este gobierno está renaciendo el campo. Me parece que es
una de las mejores noticias que tiene Colombia. Por eso cayó el precio de los alimentos por debajo del promedio de la OCDE. Y por eso, con orgullo, porque estas cifras son las que más me enorgullecen, lo hacía cuando era alcalde de Bogotá, es la estadística, en mi opinión, vital, central, estructural, los indicadores de la pobreza y de la desigualdad social. La verdad que si un gobierno hace crecer la pobreza, no puede ser calificado de buen gobierno. El gobierno de Santos, con ustedes, los que estaban allí en ese momento, la mayoría del Congreso de ese momento, decidieron elevar ese acuerdo de paz con la FARC a una declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas. Tiene implicaciones para el Estado. El Estado no es solo el gobierno, sino la justicia y ustedes, el poder legislativo, el poder de cambiar las normas. La declaración unilateral de Estado dice que debemos entregarle al campesinado de Colombia 3 millones de hectáreas fértiles. ¿Saben ustedes cuántas hemos podido nosotros comprar? Para no hablar de pasados gobiernos, que sería muy triste y aburridor nombrarles sus cifras. En 2 años, 184,000 hectáreas. Eso significa que ese acuerdo de paz se cumpliría casi en 20 años, mucho más allá de lo que el acuerdo de paz fijó como fecha límite. Y nos comprometimos ante la humanidad. Eso es lo que significa la declaración unilateral de Estado, a hacerlo. Le dijeron a muchos colombianos en aquella época, de eso fui testigo, que el acuerdo de paz iba a homosexualizar a los niños y a las niñas y que le iba a quitar las pensiones a los taxistas y a los trabajadores y que la FARC iba a tomar esta ciudad. Nada de eso fue cierto. Pero en cambio ese acuerdo de paz sí contiene un discurso alrededor de la agricultura y del campo, alrededor de la posibilidad de integrar el territorio excluido, alrededor de la reforma agraria. Y yo los voy a invitar a ustedes a cambiar las normas que nos permitan efectivamente hacer una reforma agraria en Colombia. No vamos a poder desarrollar la industria si tenemos altas tasas de interés y si tenemos altas tarifas de energía eléctrica. La energía eléctrica y el costo financiero son fundamentales en la tabla de costos de la industria, y si son altos no habrá industria en Colombia. Por eso aquí les pedimos una ayuda. La reactivación económica implica cambio de normas y entre esas cambio de leyes. La eléctrica, por ejemplo. La violencia que vivimos hoy es la violencia de la codicia. Es la guerra de la economía ilícita. No tiene banderas ideológicas ni políticas, no es ni roja ni azul como antaño, y tampoco es socialista o procapitalista como hace poco. La violencia de hoy se mantiene en los territorios donde existe economía ilícita, porque su gasolina es la economía ilícita y su objetivo es la economía ilícita. Por eso no hay ya formaciones de ese tipo que vengan a Bogotá, a las grandes ciudades en realidad, sino que conquistan un territorio que es estratégico para realizar la economía ilícita. La violencia de hoy tiene una raíz en lo ilícito, llámese cocaína, llámese oro, llámese ganado en el Amazonas, llámese extorsión, llámese cobro a los migrantes por el Darién, etcétera. Acabar esa economía ilícita entonces es la posibilidad de la paz.
Lo que hoy hay que negociar, si es que hay que negociar, es cómo se sale de la economía ilícita en un territorio. Lo que ha acontecido con el MC en el Cauca es que no quiso negociar con nosotros cómo acabar la economía ilícita en el cañón del Micay y decidió volver a las armas y atacar y matar gente inocente, porque mata indígenas y líderes sociales, pone bombas en los jardines infantiles, no tiene la capacidad real de atacar el Estado, pero su objetivo no es otro que el de seguir viviendo de la cocaína en el cañón del Micay. Esa es la tercera fase de la violencia en Colombia. Y entonces tiene una base sobre la cual trabajar, no la profundización de la violencia, sino la posibilidad de la paz. Y es ese territorio y esa población donde se ubican las economías ilícitas de Colombia. Tenemos un reto. El litoral pacífico, desde la frontera con Ecuador hasta el sur del Chocó, es la región cocainera más grande del mundo. ¿Podemos transformarla en una economía lícita? ¿Podemos lograr que sea el camarón y el coco y la industria del coco y la madera y la industria de la madera y el cacao y la industria del cacao y el café, entre otros? Ese es el reto de este gobierno. Si nosotros logramos transformar la economía ilícita del litoral pacífico en una economía lícita, hemos descubierto el camino de la paz. Y no necesita de negociaciones con grupos armados, necesita de una gran negociación con la sociedad que habita en el litoral pacífico. Esa es la paz que está por hacer. Tenemos que cumplir la paz hecha, la declaración unilateral de Estado, y tenemos que construir la paz por hacer, acostumbrados a servir un tipo de acumulación de ganancia que se cifra y se centra es en una cuasi esclavitud. Alargar la jornada laboral, somos la segunda jornada laboral semanal más alta de toda la OCDE. Y al mismo tiempo somos el último país en productividad. Hay que amarrar esos dos conceptos de las estadísticas de la OCDE, porque ¿cómo podemos ser los que más trabajamos casi por semana de todos los países de la OCDE, pero al mismo tiempo somos los menos productivos, menos hacemos por hora? Esos dos conceptos están ligados, porque la idea de extraer ganancias a partir de expandir la jornada laboral es una idea del siglo XIX. Era así como sacarían las ganancias en el siglo XIX, pero en el siglo XXI, el de la inteligencia artificial, las ganancias salen es a partir de la productividad, es decir, que el trabajador pueda producir más por hora, gracias a la tecnología, al cerebro, al intelecto general aplicado a la producción, y por tanto tiene la ventaja de reducir su jornada laboral, que ya en muchos países de Europa es de 36 horas y hablan de 30. Uribe propuso reducir la jornada laboral en el Congreso en el que yo participé. Yo voté por esa ley, no se preocupen. Y esa ley reduce la jornada laboral para este año en 46 horas semanales, cuando lo que se está discutiendo en Europa es reducirla a 36 horas y menos. ¿Y qué tal si damos un empujón? ¿Qué pasaría si diéramos un empujón a la ley de Uribe? Que tiene una gradualidad, 2 puntos cada año, creo. Porque si nosotros nos movemos hacia una jornada laboral de 40 horas, ¿sabe qué pasa? Con el mismo salario, que hay más empleo.
y que hay un mayor estímulo a la productividad, que es cómo los trabajadores ganan más realmente y cómo los empresarios ganan más realmente. Es un gana-gana. El gana-gana se llama productividad y la productividad se llama saber en la producción, intelecto en la producción, en vez de tratar a los trabajadores como esclavos. En mi opinión, debemos cambiar el modelo. Es un asunto a debatir con ustedes, obviamente, porque se trata de una ley. En el paquete de leyes, proyectos de ley de reactivación económica que tendremos la oportunidad de ver si podemos hacer ese acuerdo, incluso discutiendo los proyectos antes de que entren al Congreso a través de mesas partidistas. Y presentaremos el otro proyecto, el del acuerdo de paz. No nos vamos a salir ni una coma de lo que dice ese acuerdo, que es declaración unilateral de Estado y que ya por unanimidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aplaudió la tesis de que agilizáramos. Fast track, doctor Namé, significa en español trámite rápido. No estoy hablando más sino de trámite rápido, lo cual implica acuerdos políticos. Los acuerdos políticos para desarrollar los cambios de normas para volver realidad el acuerdo de paz. Nuestra patria se fundó bajo un modelo presidencialista y centralista. Es el mismo que hoy nos cobija y que nos lleva ya por 200 años de guerra. Así sea hoy un poco desafuero de mi parte insistir en el tema, lo dejo, a pesar de poder cometer la imprudencia de insistir en ello. Y se los digo a ustedes, porque todos nosotros los que estamos hoy tenemos una carga no solo con los que se fueron, sino con los que vendrán. Seguimos en procesos de paz, inventando historietas, sentándonos en La Habana, en México, en Caracas y en tantas partes, con quienes tienen como negocio la guerra. Pero ello no descalifica que lo intentemos una y otra vez más, pero dentro del convencimiento de que mientras no transformemos nuestro modelo geopolítico centralista, que nos lleva al atraso, a la pobreza y a la guerra, nosotros no cambiaremos en estos años que habrán de llegar, como no hemos cambiado en todos los que ya han pasado. De tal manera que hacemos este llamamiento para que no quedemos solo en los discursos protocolarios. Aquí, ya quienes llevamos muchos periodos, sabemos que periódicamente nos traen menúes de constituyentes, de fast tracks, de trámites revolucionarios. Y no lo digo por un gobierno o por otro, todos han fracasado por igual. Tal vez recogemos de alguna manera, porque hay que hacerlo, el tema que pudimos avanzar con la FARC. Pero el problema nuestro no está en sentarnos periódicamente a plantear la paz romántica, sino necesitamos alguna vez drásticamente sentarnos a pensar en cambiar el modelo geopolítico centrista por un modelo que permita que haya regiones autónomas que puedan tener riqueza y no pobreza. Asumí con prudencia y respeto los señalamientos hechos por una banda de delincuentes confesos, pero no me voy a referir a los detalles de este asunto judicial por dos razones. Primero, porque le debo a la rama del Poder Judicial
todo el respeto a su magnanimidad y a su trascendencia democrática. Y porque no podía concurrir con mi investidura a influir de alguna manera en los procesos y en los señalamientos en que se me señaló. Y por otro lado, porque tampoco podía inmiscuir al Congreso en una polémica judicial. Ahora ya en la llanura estaremos de otra manera asumiendo este reto de lo que ha sucedido y que no corresponde, por supuesto, a la realidad. Las realidades de fondo de esta democracia tienen una complejidad que hace que incluso el tema de la corrupción sea un tema precisamente del centralismo